Bien, audiencia, saludos cordiales para ustedes de un problema que hace al calentamiento global, con sus múltiples efectos generalmente nocivos, tóxicos, porque está determinando un cambio de todos los órdenes de la vida. Es un tema que vamos a tratar con Pedro Vega, representante de una empresa privada pionera en el cuidado de estos efectos, que es la empresa OLE. Le preguntaré yo oportunamente a Pedro si pronuncio OLE u OLE. Se trata de los botaderos. Vamos a hablar en términos que todos entendemos, de basura. Después vino el término técnico de residuos sólidos, la empresa integral de tratamiento de los mismos, en fin, porque los expertos internacionales creen que cambiando de nomenclatura van mejorando los problemas en el planeta. Pero bueno, este es un tema aparte. Doy la cordial bienvenida a Pedro Vega e inicio con él este diálogo importante. Pedro, Muchas gracias, Marcelo. gusto de tenerlo aquí entre nosotros. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Un gusto para mí, un privilegio y un honor estar en su programa tan prestigioso y con conductor de la trayectoria como la suya. Muchas gracias, Pedro. Diagnostiquemos el problema en primer lugar. Sabemos que no hay ciudad en el mundo que haya solucionado por completo el tema de los vertederos, que producen un gas determinante poderoso del calentamiento global y la elevación de la temperatura, que es el metano, y los residuos de orden de carácter orgánico. Empecemos con un diagnóstico y queremos escucharle, Pedro, en ese sentido. Perfecto, sí, creo que para darle a la audiencia un contexto, es importante entender que, como usted muy bien menciona, todos los seres humanos impactamos en el medio ambiente, todos los seres humanos producimos residuos, entre esos la basura. Y lo que es nuestro deber no es llevar eso a cero, sino mitigar y tratar de reducir en lo máximo posible tanto el impacto como los residuos que nosotros producimos. Todas las ciudades de tamaño mediano en adelante tienen un problema serio con el número de toneladas de basura que se producen cada día. Y Quito, pues no es la excepción. Hay más de 2,000 toneladas de basura que se producen y van al botadero diariamente. Y eso es un problema serio en varios aspectos. Uno de esos es el que usted muy bien menciona, y es que es una descomposición totalmente artificial, por decirlo de alguna manera, y para que todos nos entiendan, la que se produce en el botadero, y no es una descomposición orgánica y aeróbica como la que sucedería normalmente en un campo. Entonces, ¿cuál es el efecto de hacerlo de la manera que sucede en los botaderos? Es que se produce mucho metano. Este metano es un gas de los peores gases de efecto invernadero que, como todos sabemos, está impactando al medio ambiente a través del calentamiento global. Por otro lado, el espacio en sí que se usa para los botaderos se llena muy rápidamente con el crecimiento poblacional. Entendemos, no tengo los datos técnicos ni soy el experto para hablar del tema, pero entendemos que el botadero municipal de Quito está muy cerca de su capacidad o ya en su capacidad, entonces eso también es generalmente un problema. Y por último, esta basura que se acumula ahí produce unos lixiviados, es decir, unos líquidos que concentran toda esta o mucha parte de esta basura y van permeando hasta los ríos y las fuentes hídricas del país. Entonces, el efecto es muy complejo, la solución no es fácil, pero creo que lo que nosotros hicimos o pensamos
en Productos Olé, al darnos cuenta de este problema y sobre todo al sensibilizarnos de que había este problema, la verdad, le voy a ser sincero, no es que siempre lo tuvimos tan claro, decidimos en algún momento pasar a ser parte del problema, porque también generamos residuos, y al menos todos esos residuos orgánicos ya no enviarlos al botadero, sino convertirlos de una manera completamente diferente en compost. Y así hemos tratado de pasar de ser, como les decía, parte del problema a no solo ser parte de la solución, sino también a motivar a que más empresas, personas, etcétera, lo hagamos, porque casi el 60% del peso total de la basura que va al botadero es basura orgánica que podría ser convertida en compost y de alguna forma volver a un ciclo mucho más natural de volverse al campo, porque esa basura no solo que ahorita es un problema, sino que puede ser una solución, porque es una basura que tiene muchísimos nutrientes. Entonces, ese es básicamente el contexto y digamos que por el lado privado, por el lado de la empresa a la que represento, nosotros hace muchos años habíamos decidido trabajar directamente con agricultores pequeños que nos producen las materias primas que nosotros utilizamos en la producción y la elaboración de nuestras salsas. Entonces siempre estuvimos buscando maneras de acercarnos más al campo, de acercar a ese pequeño agricultor hacia la ciudad, y hemos encontrado justamente en este camino de procesar la basura orgánica un camino adicional, aparte del de la compra de las materias primas, por medio del cual podemos volver al campo y devolverle al campo y a ese pequeño agricultor parte de los nutrientes y del valor que ellos generan. Pedro, son proyectos de empresa privada. Tengo entendido que no son vinculantes, no son obligatorios, son simplemente un compromiso social, como en el caso de OLE. Dígame una cosa, usted me ha hablado, por algo se empieza por lo que es menos, por lo que es excepcional, llamaban a esto proyecto piloto experimental y luego se va agrandando. Me ha hablado de pequeños agricultores, pero claro, también hay de los medianos y de los grandes, que producen enormes cantidades de descomposición orgánica. ¿Cómo está el contacto o la conciencia de estos otros para el uso del compost, que es un formidable, un muy positivo nutriente vegetal? ¿Cómo está eso, por favor, Diego? Pedro. Sí, en Productos Olé nosotros, como muy bien menciona, estamos en una primera fase, hemos pasado ya la fase de piloto, pero estamos todavía en una primera fase y la gran ventaja de esta iniciativa es que puede ser altamente escalable, es decir, esto se puede replicar y se lo puede hacer en mucho más grande de lo que nosotros lo hacemos, tanto por el lado de la generación de compost como por el lado de nutrir al campo de regreso a través de grandes agricultores y ya no solo los pequeños. Nosotros lo que ahora hacemos es que, por ejemplo, uno de nuestros productos estrella es el ají con maracuyá de la marca Olé. Ese es el producto que más vendemos y fue el primer producto que lanzamos al mercado. Ese producto se elabora con maracuyá fresco que viene de la zona de la vía Ibarra-San Lorenzo, y aproximadamente un 30% de esa materia prima que nosotros compramos, antes la descartábamos hacia la basura, es decir, se convertía en basura orgánica porque está compuesta de las cáscaras, de las pepas, etc. Y ahora lo que hacemos es que justamente ese 30% lo enviamos a una empresa, a un emprendimiento que se llama Anuna, que se especializa justamente en recoger la basura orgánica, tanto de casas como de algunas empresas, y transformarlas en compost. Ese compost vuelve a nosotros y nosotros de manera gratuita le entregamos a nuestros agricultores cuando nos entregan la materia prima. Entonces, creo que somos un ejemplo, sobre todo por el lado de ir concientizando que estas cosas se pueden hacer y, como usted dice, que esa conciencia vaya creando, incrementándose y vaya siendo mayor entre los grandes, tanto productores como agricultores,
y así juntos, porque estas son cosas que los temas ambientales, comunitarios no se resuelven solos, ni una empresa los puede resolver, pero entre todos podamos ir acercando a ese pequeño agricultor y al campo, a la ciudad por un lado, y por otro, teniendo un menor impacto en el medio ambiente. Pedro Vega, me ha llamado la atención en su intervención, que es muy clara, el hecho de que están ustedes impulsando el residuo orgánico del maracuyá. La pregunta subsecuente es esta. ¿Hay entonces un discernimiento, una separación? No es lo mismo el desperdicio orgánico de una fruta, del maracuyá, que uno de cereales, que uno de legumbres, etcétera, etcétera. Hay una escala de calidad en la basura orgánica. Es excelente la pregunta. No soy el experto y por eso nos hemos aliado estratégicamente con la empresa Anuna, que sí son los expertos, pero es tal cual como usted menciona. No toda la basura orgánica es igual y para lograr un compost de muy buena calidad se necesita una especie de fórmula o receta, donde si bien no tiene que ser todo tan específico como la materia prima de donde viene, sí la receta tiene que contener un cierto porcentaje, por ejemplo, de residuos de jardín, de residuos con más fibra, maderas, etcétera, otro porcentaje de orgánicos tipo frutas y verduras e incluso un porcentaje de residuos proteicos como huesos y residuos de aves, etcétera. Entonces, sí hay una ciencia detrás de esto, no es que cualquiera lo puede hacer sin algo de instrucción, y para hacerlo de una manera óptima, tanto por el lado del medio ambiente como por el impacto que el compost como nutriente tenga en el suelo, sí hay que hacerlo de la manera adecuada. No sé la receta exacta, pero sé que, por ejemplo, se requiere siempre mezclar residuos de cocina, que los llamamos, con residuos de jardín, que tienen mucho más contenido de carbono, fibra, etcétera, y la mezcla de los dos es la ideal para la composición ideal en el compost. Claro, no es usted un experto, pero lo ha explicado muy didácticamente y le agradezco, Pedro Vega. Viene ahora una pregunta. Es obvio que los costos de producción son costos, ¿no es cierto? Y probablemente son altos. Todavía no llegan a un punto de equilibrio con con lo positivo de cualquier producción de estos elementos. ¿Es esto así? Por favor, Pedro. Sí, totalmente. La empresa que se dedica a esto es la empresa Anuna. Nosotros apoyamos su gestión, les pagamos un valor por la producción del compost y ellos siempre están buscando más mecanismos para incorporar o mejorar sus ingresos porque todavía no llega a un punto de equilibrio. Y nosotros, entre otras empresas, tenemos el rol de auspiciar el proyecto, pero a la vez obviamente tenemos un beneficio que es que recibimos el compost que a su vez vuelve de manera gratuita a nuestro agricultor. Algo importante mencionar es que para nosotros, si bien es un costo, lo vemos como una inversión y lo hemos incorporado ya dentro de nuestro modelo de negocio. Es decir, para nosotros es uno de nuestros costos de operación, entre uno de nuestros costos de operación está el costo de elaborar este compost, porque queremos que esto sea sostenible y permanente en el tiempo. No queremos que sea una campaña o una novedad temporal. Queremos que esto sea ya parte del modelo de negocios de Productos Olé. Entonces, como le digo, ya está dentro de nuestro modelo de negocio y por ende también los costos están dentro de ellos. Impactamos, eso sí, y el valor no lo vemos solo nosotros, sino toda nuestra cadena, porque ese agricultor que recibe este compost de manera gratuita puede ahorrarse hasta un 30% del resto de sus insumos, que obviamente en el caso del resto de los insumos sí tiene un costo real, en el caso nuestro no, y también se mejora el rendimiento de las frutas y verduras que cultiva. Tenemos casos y testimonios de una mejora de hasta un 25 a 30% en el maracuyá, por ejemplo,
y entonces toda la cadena se beneficia. Tenemos agricultores más contentos, con su familia más económicamente en mejores condiciones, y la materia prima que nosotros recibimos también es mejor que la que hubiéramos recibido si no hubiéramos brindado el apoyo con el compost. Entonces, creo que es de esos ejemplos que a veces se habla mucho, pero no hay tantos ejemplos del famoso ganar, ganar y de los círculos virtuosos. Este es un claro ejemplo de ello. Un diagnóstico muy claro por parte de Pedro Vega de OLE. Finalmente, como el problema es complejo, es difícil, altos costos, debe haber una involucración, debe haber una intervención de la parte institucional que conocemos. Las empresas privadas son instituciones, pero ¿qué hacer, por ejemplo, con la empresa integral de residuos sólidos del municipio? ¿Qué hacer con la FAO, que es internacional? ¿Cómo está interviniendo y ayudando en estos empeños, Pedro? Creo que hay la apertura y creo que el primer paso siempre es generar una mesa de diálogo para analizar los problemas. Como le mencionaba hace un momento, este tipo de problemas no se resuelven ni solo entre privados, ni solo públicos, ni solo una iniciativa o una empresa. Son problemas complejos que requieren de soluciones no tan simples también, y en las cuales el conversar, la industria privada, la pública, universidades, incluso organismos internacionales, es la manera de resolver. Entiendo que hay avances, por ejemplo, en conversaciones entre el municipio y esta empresa Anuna para ver soluciones o cómo escalar este concepto que ellos han generado, que me parece que es extremadamente valioso. Muchas gracias, Pedro. Ustedes, audiencia respetada, han tenido la presencia de Pedro Vega, representante a su vez de OLE, en un empeño que me atrevo a decir que tiene un alcance cívico, patriótico, urbanístico importantísimo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Marcelo.